Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Y nos hemos congregado pues porque queremos visitar un lugar muy especial, no solamente porque lo conocemos a través de la Biblia, sino porque sabemos bien que allí Jesucristo o Jesús de Nazaret pasó un buen rato de su vida, un buen momento de sus años, diríamos, pastorales. Sus inicios prácticamente fueron en Cafarnaúm. Yo veo que está el padre Gustavo también conectado aquí. Alcancé a verle un poquito el rostro allá, creo. Ya cerró la cámara, pero estaba con la cámara prendida y creo que era el padre Gustavo. Solo veo Gustavo en la pantalla, pero creo que es el padre Gustavo, que es también biblista, profesor del seminario de la diócesis de Facatativá, ¿verdad, padre Gustavo? Que está por acá. Aquí, así que bienvenido. Y bienvenidos a todos los que participan y quieren esta tarde acompañarnos en este viaje. Dentro del grupo que se está conectando, pues tenemos varios peregrinos que ya tuvieron la oportunidad de ir a Jerusalén y que fueron con nosotros y que tuvimos la dicha de estar allí en Cafarnaúm. Así que van a recordar también, allá veo a Nelson y a su esposa, veo a otros, así que se van a ver de pronto por ahí o van a recordar los lugares. Entonces vamos a iniciar con un videíto que les voy a presentar a modo de oración, ¿verdad? De oración para que vayamos entrando y luego pues ya vamos a ir directamente al lugar y vamos a hablar algunos datos importantes, algo que nos interesa sobre aquel lugar, sobre Cafarnaúm. También tendremos la ocasión, quizás nos alcance el tiempo, de visitar algunos textos bíblicos. Entonces, comencemos nuestra jornada de 2 horitas en Cafarnaúm. Espero que el video se vea bien, así que voy a compartir. Compartir sonido. Ya. Me avisan si no se escucha. Se ve bien. Se ve bien. Vamos a ver si se oye también bien. Un momentito. Perfecto, Anita, se escucha perfecto. Junto al mar de Galilea, por primera vez oí su tierna voz. Sus palabras dieron paz a mi triste corazón. Yo era solo un pescador, aún así él me llamó y con tierno amor me dijo: pescador de hombres serás. Junto al mar de Galilea encontré al Salvador. Junto al mar de Galilea mis pecados perdonó. Junto al mar de Galilea encontré la vida eterna. Junto al mar de Galilea a sus pies me arrodillé.
Ven y acepta a Jesús, Él hará un cambio en ti y feliz tú vivirás. Junto al mar de Galilea encontré al Salvador. Junto al mar de Galilea mis pecados perdonó. Junto al mar de Galilea encontré la vida eterna. Junto al mar de Galilea a sus pies me arrodillé. Bien, sin duda que nos trae gratos recuerdos a algunos y para otros nos dan ganas de ir, ¿verdad? Nos dan ganas de ir, de volver, de retornar, porque pasar por este lugar pues deja una huella. Estar en el lago de Galilea deja una huella y pues estar en Cafarnaúm y visitar Cafarnaúm también. Quizás cuando tuvimos la oportunidad de ir con varios de ustedes, que ya lo hemos hecho en 3 ocasiones, pues era en verano. Entonces, en ese momento, pues el calor también hacía que uno buscara la sombrita por todo lado, donde meterse para protegerse del sol. Y pues a veces uno como que no disfruta mucho con tanto calor y también tratando de buscar dónde esconderse, ¿no? Así que por eso vamos a retornar a Cafarnaúm. Y la pregunta es, ¿por qué Cafarnaúm fue escogido este año para hacer nuestra peregrinación virtual? Otros años hemos escogido a Emaús. El primer año creo que escogimos Emaús. Otro año escogimos la parte de Jordania, que también la visitamos. Creo que si William me ayuda a recordar si hay otros lugares. Hemos estado, sí, lo que mencionas tú, en Emaús. Hemos estado el año pasado en Jordania con la ayuda de Joseph Jair. Si no recuerdo los otros lugares también. Bueno, que Jerusalén este año, también, si mal no Jerusalén estoy. también, sí. Hicimos una que fue también casi completo de ir del norte al sur, pero pues ahí es mucha información. Hoy quisimos centrarnos en Cafarnaúm. También Antioquía. Antioquía, sí, Antioquía. Antioquía, el año pasado Antioquía de Siria, sí señor. Pero este año, pues Cafarnaúm de manera particular lo escogimos porque el tema que estamos trabajando durante todo el año en el centro bíblico gira alrededor de la sanación en la Sagrada Escritura. Vamos a cerrar por ahí un micrófono. Ya lo cerramos. Es sobre la sanación en la Sagrada Escritura y pues sabemos que no veo, Cafarnaúm es de manera particular. Perdón, Anita, te interrumpo. Sí, pedirle al usuario, a nuestro visitante Miguel, que por favor no esté abriendo constantemente su micrófono para que no nos genere interferencia. Entonces yo voy a estar cerrando micrófonos, entonces para que todos estemos como en la misma tónica, y en este momento el único micrófono abierto es el de hermana Ana Francisca. Listo, y si alguno quiere la palabra, levanta su manito y abrimos micrófono, ¿de acuerdo? Exactamente, levantando la manito, correcto. Gracias, Julián. Bueno, entonces decía que ya voy a cerrar este micrófono, ya listo. Entonces decía que vamos a Cafarnaúm porque Cafarnaúm es un lugar privilegiado en el que pues Jesús residió. Podríamos hablar de este lugar como un lugar en el que él pudo hacer algo así como un centro de operaciones, de donde se desplazaba para ir a otros lugares. Y también allí encontramos en los evangelios muchos relatos de sanación. Entonces, vámonos a Cafarnaúm. Yo preparé aquí una presentación. Espero que la podamos pues visualizar bien ahorita. Ahora, mientras vas tú, tal vez, Anita, preparando la presentación, una vez más, pues yo quería saludarles a todos ustedes. Como ya te he comentado al inicio de este encuentro, yo me hallo en este momento en Mar del Plata, Argentina, para un encuentro organizado por la Federación Bíblica Católica Internacional, y justamente el Centro Bíblico es miembro
de esa organización. Aquí tengo la tarjetita con la que hacemos las votaciones. Probablemente no tenga la posibilidad de intervenir. Estaré en la medida de lo posible pues escuchando lo que se vaya diciendo, viendo lo que se vaya realizando también. Pero agradecer a todos los que están conectados, que son más de 75 participantes. Agradecerle también a Julianita pues por todo, y a ti obviamente, Anita. Y yo seguiré lo que hayan preparado con mucho cariño en la medida de las posibilidades también. Pues un abrazo grande nuevamente para todos, y ya tendremos la posibilidad de retomar, quiera Dios, en los mismos lugares lo que aquí se va a compartir también virtualmente. Un abracito, y yo seguiré conectado, pues, pero así como ya les he comentado. Gracias, William. Bien, entonces, pues vámonos a Cafarnaúm. Cafarnaúm, aquí vamos a empezar. Espero que se vea bien lo que estoy proyectando, ¿verdad? Aquí se ve una sombra, creo que es esta sombrita. Voy a bajar esto acá para que no haya. Ahí ya. Bien. Cafarnaúm, lo vamos, digamos, su nombre, vamos a comenzar por el nombre de este lugar. Lo podemos llamar o podríamos traducir ese nombre que está en arameo, porque Kefar es una palabra aramea que significa pueblo, y Naum pues también es otra palabra entre arameo y también que se retoma mucho en el hebreo, que puede significar consolación. Así que Cafarnaúm sería para nosotros el lugar de la consolación. Y más concretamente diríamos que es el lugar del inicio del ministerio sanador de Jesús. Podríamos decir algo así. ¿Dónde está ubicado este Cafarnaúm? Como ustedes se pueden dar cuenta, pues está a orillas del lago de Galilea. Este lago tan importante, este lago que ocupa pues un lugar estratégico y un lugar geográficamente hablando, un lugar muy importante, pero también, digamos, como aquel que es el proveedor del pescado en el norte de Israel y prácticamente en toda la región de Israel. Entonces aquí tendríamos nosotros el pueblito de Cafarnaúm. Lo que ustedes ven ahí y alcanzan a ver atrás es como una capillita, una iglesia con un domo rojo. En su no hay internet. No, en su celular. Allá como rojo, ¿cierto? Y esa partecita pues es la parte de nuestros hermanos ortodoxos. Más acá están las ruinas que vamos a visitar o el lugar arqueológico que vamos a visitar, que es el de nuestros hermanos franciscanos. Bien, así que comencemos ubicándonos como en un mapa para saber bien hacia dónde vamos a ir, como cuando hacemos una visita, ¿cierto? Guiada. Y el guía nos va llevando por los caminos y nos va conduciendo. Pues nosotros estamos ubicados en la región de Galilea, en el norte de lo que llamaríamos la Palestina del tiempo de Jesús, ¿verdad? De las regiones que conocemos bien, que es Galilea, Samaria, Judea. Aquí tenemos Perea, aquí tenemos la Traconítide y bueno, la Decápolis, Filistea también, Idumea. Pero ubiquémonos aquí en esta parte de color lila o moradito que vemos aquí, que es Galilea, y que pertenecía en la época de Jesús a Herodes Antipas. Así que esta es la región del Herodes de la época de Jesús, junto también con la región de Perea. Uno de la familia de Herodes también, de los Herodes, digamos, padre, que sería hermano de Herodes Antipas, era también que Filipo era quien estaba bajo, o quien gobernaba la región de Traconítide, de Gaulanítide, esta región aquí, y este señor se llamaba Filipo. Así que nosotros tendríamos como dos pequeños reinos, dos pequeñas regiones, diríamos, con sus jefes a la cabeza, ¿no? Con etnarcas a la cabeza, Herodes en un lado y Filipo en el otro, y pues había pues una división de la región. Y ya vamos a verlo más en concreto para entender bien por qué, diríamos, hablamos de puestos de impuestos, de lugares de impuestos para cobrar impuestos, mesas para cobrar impuestos en esta región. Así que
este mapa es el que primero nos permite entrar para ubicar el lago de Galilea, que está aquí, ¿cierto? Aquí hay otro laguito que es el Ulé, más arribita, y aquí tenemos el Mar Muerto. Y pues el río Jordán, que es el que hace toda esta vía. Vamos entonces ya a verlo aquí más geográficamente. Y ahí vemos como esos tres grandes, diríamos, o grandes, no, dos, que son más grandes, uno muy pequeñito, que sería el lago Ulé al norte, en la región de Dan, que lo tenemos aquí. Por aquí tendríamos las fuentes del río Jordán, en esta zona, en la región de la tribu de Dan, y desde ahí comienza el descenso del río Jordán para llegar hacia el Mar Muerto. Por eso es que se llama Jordán, ¿no? Jordán. Es digamos, Jordán, el que baja de Dan, el que desciende de Dan, el que hace un recorrido descendiendo desde la región de Dan hacia el Mar Muerto. Pues él nace por esta región. Nosotros también tuvimos la oportunidad de estar varias veces allá en las fuentes del río Jordán y de hacer un trayecto caminando. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan bien de ese trayecto que hicimos caminando hasta que llegamos a la cascada donde se ve que el río Jordán va cayendo y después pues vamos bajando y descendiendo ya en el bus por los lados del lago Ulé hasta que llegamos al lago de Galilea. Bueno, pues tenemos un pequeño lago aquí en este lugar y luego el gran lago de Galilea que nos interesa bastante, ¿cierto? Ahora vamos a acercarnos un poquito más. Luego el río Jordán entra al lago de Galilea, sale del lago de Galilea, diríamos, y continúa su camino, su vía hacia el Mar Muerto, donde allí ya pues cae y termina su camino, termina su ruta. Entonces, recordemos bien dónde estamos ubicados porque vamos a situar ahora ya aquí, esta linecita que va llegando aquí, es lo que nosotros podríamos llamar, yo traté de hacerla así para que se viera, después sobrepuesta aquí, que sería la famosa Vía Maris. Entonces había rutas muy importantes en la región que pasaban cerca de la Palestina de la época de Jesús. Una de esas rutas que entraba, ¿cierto? Entraba porque ella venía del sur, venía de Egipto, y pues se dirige por este lado se dirige hacia la Mesopotamia, pues una de esas rutas era la llamada Vía Maris. ¿Y por qué tenemos que remitirnos a la Vía Maris? Porque esta ruta comercial tan importante pasaba cerca de Cafarnaúm. Eso le da una importancia grande a la ciudad de Cafarnaúm, ¿verdad? El estar situada a orillas del lago de Galilea y sobre la Vía Maris, pues le da una importancia, Además, como ciudad también fronteriza entre los dos, digamos, los dos territorios, el de Herodes Antipas y el territorio de Filipo, ¿cierto? Eso también le va a dar importancia a la ciudad de Cafarnaúm. Bien, avancemos un poquito más. Otro mapita, a ver que avance. Bueno, aquí está situada la ciudad de Cafarnaúm. Ese puntico rojo que tenemos acá es el lugar donde podemos situar a Cafarnaúm. Lugar estratégico, lugar, digamos, importantísimo. Y creo que aquí podríamos decir de cómo Jesús va a buscar esa ciudad también, ¿cierto? Yo creo que por algo él quiso residir allí, estar en Cafarnaúm. Bien, aquí ya tenemos un mapa, diríamos, con las rutas que tenemos hoy las rutas actuales, modernas, ¿verdad? Y en ese mapita, si ustedes se sitúan aquí, si lo alcanzan a ver un poquito, espero que sí, pues vemos, diríamos, la proporción del lago de Galilea. El lago de Galilea realmente es grande, ¿cierto? Son más de 20 kilómetros, imagínense ustedes. Claro que aquí le gana la laguna de Tota. En Colombia le gana la laguna de Tota. Es mucho más grande que el lago de Galilea. Y sin embargo, pues uno cuando está allí y ve el lago de Galilea, uno dice, hola, esto sí es verdaderamente grande. ¿Cierto? Se puede navegar. Entonces, el lago de Galilea también recibe otros nombres. Él es también llamado, pues lo llamamos Mar de Galilea, lo llamamos Mar de Cafarnaúm, lo llamamos Mar o Lago de Genezaret, y lo llamamos también, o los judíos, digamos en su lengua en hebreo, lo llaman el lago, el Yam Kinneret. Yam Kinneret.
porque la palabra lago o mar es la misma. No hay diferencia en hebreo para decir lago, laguna, mar, ¿de acuerdo? Porque esa puede ser una pregunta que surja en nosotros. ¿Por qué llaman a esta porción de agua, que es un lago para nosotros, ¿cierto? ¿Por qué la llaman mar? Pues la respuesta es que la palabra en hebreo es la misma, yam, para hablar tanto de lago, laguna, como para hablar de mar. ¿Sí? Como para hablar de mar, sí. Y yo aquí estoy recibiendo y por eso me confundo. Entonces, podríamos llamarlo el mar de Galilea o el lago de Galilea y no hay ningún problema. Mar de Cafarnaúm, no hay ningún problema. Mar de Genezaret, no hay ningún problema. Mar de Kinneret, no hay ningún problema. Y veo que aquí me faltó colocar también lago de Tiberíades. Aquí está Tiberíades, la ciudad de Tiberíades. Entonces también lo llamamos lago de Tiberíades. Y claro que es solo San Juan, en el Evangelio de Juan, es el único lugar donde van a encontrar que se le dé el nombre de lago de Tiberíades. El de Kinneret me parece interesante porque los demás, por ejemplo, Galilea, pues es la región. Cafarnaúm, pues por la ciudad de Cafarnaúm. Genezaret, pues por la ciudad de Genezaret, que está hacia este lado. Tiberíades, pues porque está la ciudad de Tiberíades. Pero Kinneret es el nombre que le dan por la forma que tiene. Por la forma, porque la forma es la de una cítara o la de una arpa, ¿verdad? Si ustedes lo ven bien, es esa forma, pues viéndole la forma es que el pueblo judío le ha dado el nombre de Kinneret. Kinneret. Bien, situándonos entonces aquí, fíjense bien si yo me voy hacia esta parte donde tengo el cursor, espero que ustedes vean el cursor cuando yo lo muevo, ¿cierto que sí? Aquí está Nazaret. Esta es la región de Nazaret. Por aquí queda Kefer Caná, ¿cierto? Que sería No se Caná, ve el uno de los cursor. Caná. Y aquí yo coloqué pues en grande y en letra que se viera un poquito más los nombres que nos interesan, ¿cierto? Aquí tendríamos a Migdal o a Magdala, que a nosotros nos interesa por aquello de María Magdalena. Aquí tendríamos la ciudad de Tiberíades, muy importante en la época, muy importante. Aquí tendríamos la ciudad o la pequeña ciudad de Cafarnaúm, que en esta época ya se va volviendo importante, ¿de acuerdo? Se va volviendo importante. Ya voy a hablar un poquito más de esa ciudad, pero por ahora lo que me interesa es que nos podamos situar. Aquí yo le coloqué más en azulito para que se notara bien, aquí un poquito más, donde cae el río Jordán. Por eso Cafarnaúm está situada a unos 5 kilómetros del río Jordán. O sea, aquí es donde el río Jordán entra en el mar de Galilea. ¿Sí? En el mar de Galilea. Vamos a coger aquí a María Cristina ya. En el mar de Galilea. Y al otro lado tenemos la ciudad de Betsaida, ¿cierto? Que en una época se llamaba Betsaida, que después se llamó Julias, como un nombre romano, ¿cierto? Pero pues nosotros bíblicamente la conocemos como Betsaida. Aquí estaría Betsaida. Así que Cafarnaúm lo tendríamos en el lado occidental y Betsaida en el lado oriental del lago de Galilea. Las dos ciudades son muy importantes y los discípulos de Jesús eran algunos de Betsaida, varios de Betsaida, otros sin duda a lo mejor de Cafarnaúm y otros de otras regiones, ¿verdad? Pero era como una región, diríamos, unas ciudades que dieron discípulos a Jesús o de donde Jesús pudo escoger sus discípulos. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante porque miren, Cafarnaúm en el lado de Herodes Antipas, como yo decía, y en cambio Betsaida está en el lado de Filipo. Y parece que el lugar de los impuestos, el lugar de las mesas de aduanas, por eso se situaban aquí, en la frontera, en la región fronteriza entre Cafarnaúm y Betsaida. O sea que no era que se pasara así tan fácilmente, había controles y había lugares de aduana. Bien, de aquí, ¿qué más nos interesaría? Pues las vías. Entonces, ¿cómo se iría de Nazaret a Cafarnaúm? Hoy en día nosotros salimos de Nazaret, nosotros llegamos a esta ruta 67, subimos por esta, ¿cierto? Que es la 65,
Y en este camino, que es un camino mucho más pequeño, un camino un poco más, diríamos, no es una ruta muy grande, sino una vía más pequeña, mucho más pequeña, por la 807, bajamos nosotros hacia Migdal o Magdala y luego subimos por esta para llegar a Cafarnaúm. Eso es lo que hacemos hoy cuando visitamos. O sea, imagínense en el bus saliendo de Nazaret, que es más o menos el lugar donde siempre nos quedamos para pasar algunas noches. Salimos de aquí, subimos por aquí, pasamos por aquí, bajamos aquí a Migdal y vamos hacia Cafarnaúm. Pero pues Jesús, yo creo que no tenía esas vías así, de esa manera. Entonces, imaginémonoslo saliendo de Nazaret y creo que sí, subiendo por aquí, más o menos pasando por Magdala, pasando por Migdal, para ir a Cafarnaúm. Llegar a Cafarnaúm, donde decimos que se estableció. Lo que sí estamos casi seguros, y lo podemos afirmar, es que Jesús no visitó nunca Tiberíades. ¿De acuerdo? Nunca visitó Tiberíades. La pregunta, ¿por qué no fue a Tiberíades y Tiberíades parece que era un centro importante? Pues porque era un lugar muy romano. Era un lugar muy romano. Además, esa ciudad no era bien vista por la mayoría de judíos porque era un lugar que había sido construido sobre una necrópolis, sobre un cementerio. Así que muchísimos judíos detestaban a Tiberíades. Aunque Tiberíades después, digamos en el segundo siglo, tercer siglo y en adelante, se convirtió en una ciudad muy importante, centro activo del judaísmo rabínico. Hoy en día es prácticamente una ciudad importantísima para el estudio rabínico en el judaísmo del día de hoy. Bien, entonces ya situados aquí, ya sabemos dónde está Cafarnaúm, ya nos ubicamos con relación a Nazaret, con relación a Magdala, con relación a Betsaida, que es la ciudad de al frente, ¿cierto? Pero en el otro reino, en el otro lado, en la otra tetrarquía, se diría, más o menos nos ubicamos donde entra el Jordán y por dónde sale el Jordán. Entonces vamos a avanzar otro poquito. A ver si esto me deja avanzar. Bien. De nuevo tenemos aquí este mapita. Y ya les digo por qué lo tenemos aquí, porque quiero que miremos bien los dos, digamos, las dos tetrarquías, ¿verdad? Entonces, este mapa sobrepuesto aquí nos va a ayudar. Ahí el punto rojito es Cafarnaúm. Fijémonos bien que si tomamos este mapa que coloqué aquí, nos permite ver bien la región que gobernaba Herodes Antipa, ¿cierto? Esta, pues Nazaret no aparece aquí porque pues era muy pequeñita, no está situada acá. Y la región que gobernaba su hermano Filip, ¿está? Aquí, con Betsaida, estas ciudades, y luego aquí la Decápolis, que eran las 10 ciudades griegas. Bien, aquí tenemos una ciudad también muy importante, Séforis, que de pronto tendremos la oportunidad de visitarla en otro momento, y aquí tenemos la Cesarea de Filipo. La Cesarea de Filipo, el Monte Hermón, y pues ahí están prácticamente las fuentes del río Jordán. Bien, avancemos. Bueno, este ya lo hemos visto. Esta es una pequeña grabación que teníamos allá. Y ustedes lo vieron. ¿Por qué? ¿Por qué la voy a colocar? Porque esto nos permite visualizar que verdaderamente el lago de Galilea era un lago navegable. Navegable, ¿sí? Hay pequeñas embarcaciones, pues no nos imaginemos los grandes barcos, pero sí pequeñas embarcaciones pesqueras. ¿Sí? También, pues tampoco nos imaginemos en la época de Jesús que esas barcas atravesaban de un lugar de norte a sur o de oriente a occidente el lago de Galilea. No, lo bordeaban, es lo que se acostumbra a decir. Lo bordeaban. Aquí tenemos otra vista también. Y aquí sí ya vamos a situarnos en lo que es propiamente Cafarnaúm. Lo que es propiamente Cafarnaúm. Espero que se vea bien, ustedes me dirán si se ve bien. Lo que es propiamente
lo que tenemos Bien. como la ciudad de Cafarnaúm. Ustedes dicen, bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Tenemos una vista aérea del lugar arqueológico de Cafarnaúm. Esta es una foto muy antigua, ¿sí? Muy antigua, yo creo que tiene son más de 50, 60 años. Entonces luego vamos avanzando a lo que veríamos hoy. Aquí todavía no se ve la iglesia que visitamos sobre la casa de Pedro, ni tampoco se ve bien diríamos, como todo lo que se va haciendo en la sinagoga. No, tampoco se alcanza a visualizar bien, porque apenas es una vista aérea de lo que se encontró, cómo se comenzó a restablecer el lugar arqueológico de Cafarnaúm. Pero sí alcanzamos a ver algo interesante. Por ejemplo, alcanzamos a ver esta parte de acá. Vamos a irnos familiarizando, porque esta partecita que yo voy subrayando acá con el cursor, espero que ustedes vean el cursor allá, sería la parte de la sinagoga. La sinagoga con sus dos periodos de los que vamos a hablar ahorita, la sinagoga de Cafarnaúm. Aquí veríamos un grupo de casas, ¿verdad? Aquí otro grupo de casas. Aquí hay otra parte donde hay también casas y también todavía algunas, digamos, algunas partes que faltan por ubicar en la sinagoga. Aquí tenemos una estructura o una construcción octogonal a la que le vamos a poner mucho cuidado porque es donde vamos a situar la casa de Pedro, ¿de acuerdo? Aquí vamos a situar la casa de Pedro, aquí vamos a situar casas, digamos como las casas de habitación del pueblito de Cafarnaúm, y en este lugar la sinagoga. Como ustedes pueden ver, la sinagoga era pues importante, estaba bien ubicada, siempre en altura. Ya vamos a hablar, siempre en altura. Y pues aquí tenemos la construcción ya moderna, que sería la casa de los padres franciscanos, ¿cierto? Ahora, fíjense en este lugar es donde están los ortodoxos, la iglesia ortodoxa de Cafarnaúm. Una iglesia que visitamos, pero aquí también hay, digamos, restos de los barrios o de las casas de Cafarnaúm. Bien, entonces aquí estamos, esta vamos a llamarla la parte sur, aquí, y esta la vamos a llamar la parte norte. La parte sur está hacia donde está la casa de Pedro, la parte norte hacia donde está la sinagoga de Cafarnaúm. Bien, esta es otra vista, ya más actual, ¿cierto? Más reciente. Y aquí ya vemos, y todavía, y también podríamos decir que más cercana. Estamos más cerca, más cerca. Entonces, aquí era la construcción que vimos de la casa de los padres franciscanos, que es una casa moderna. Por aquí es nuestra entrada a la ciudad de Jesús, que es Cafarnaúm. Aquí tenemos la sinagoga de Cafarnaúm. Ahora sí ya la vemos un poquito mejor, ya vamos a hablar un poquito más en detalle de ella. Y aquí tenemos la construcción octogonal de la que estaba hablando hace un momento, y es donde vamos a situar la casa de Pedro. Aquí estaría el puerto, aquí tendríamos las casas, las habitaciones, o como los pequeños barrios también de este pueblito, ¿cierto? Los pequeños barrios de este pueblito. Entonces, vuelvo a decir, aquí tenemos el lago de Galilea, nos estamos situando hacia esa parte de la sinagoga, la parte norte, hacia la parte de la casa de Pedro, tendríamos la parte sur. Fíjense bien que por donde voy con el cursor, yo estoy mostrando ahorita como una vía, una calle. Esa la vamos a tener en cuenta ahora en el siguiente mapita. Bien, esta puerta lindísima, ¿cierto? Esta entrada lindísima se encuentra en la sinagoga. La sinagoga, ustedes la ven que está construida, esta es la sinagoga del siglo IV, no es la sinagoga de la época de Jesús. Es una sinagoga muy grande, muy grande. Creo que ocupa la 10ª parte de toda la ciudad, es muy grande. Y ella está construida pues en piedra blanca. No es la construcción que conoció Jesús, ni los discípulos, ¿verdad? No es esa construcción, pero está construida sobre la sinagoga que sí conocieron Jesús y los discípulos.
Entonces, pero esta puertica es la puertica, una de las puertas de la sinagoga. Ahí, pues, a ver, yo es que voy recibiendo aquí y ya. Vamos a entrar entonces. ¿Por qué no me avanza? A ver, me toca con cuidadito para que me avance. Ya. Entonces, ya, listo. Aquí vuelvo otra vez al mismo plano, pero ya nos vamos a ir situando un poquito más allí. Y ya voy a sobreponer ese plano que encontramos ahí, que es hecho por los padres franciscanos, ¿no? En sus búsquedas, en toda la parte arqueológica que ellos han, el trabajo arqueológico que ellos han realizado allí, lo vamos a sobreponer sobre las ruinas y ahí nos vamos a seguir ubicando. Bueno, Cafarnaúm parece haber sido habitada en el siglo X, de pronto, antes de Cristo. Más o menos parece que fue habitada, que comenzó a habitarse, que comenzó a tener, pues, gente que llegó a residir en la región. Pero se conoce mucho mejor y mucho más desde la época persa. Desde la época persa, es decir, estamos hablando hacia el siglo V, IV, era más conocida esta ciudad, ¿cierto? La ciudad de Cafarnaúm. Allí diríamos que tenemos que decir que siguió siendo conocida en la época helenística, en la época de los griegos, ¿cierto? En la época de los griegos, y luego en la época romana y en la época bizantina. Parece que tuvo mucha gente que pasaba por allí, y ya digo por qué, ¿no? Una de las razones es porque estaba en la Vía Maris, sobre todo, y también pues estar cerca al río, y pues permitir también el paso hacia el otro, hacia la otra tetrarquía. Todo eso hacía que Cafarnaúm fuera un lugar importante, un lugar estratégico. Quizás también había un comercio allí que se desarrollaba. Continuó siendo conocida hasta la época en que llega, pues diríamos, en que se desarrolla el Islam. Estamos hablando del siglo VI, siglo VII. Y después prácticamente que cayó en decadencia. Y pues se fue, digamos, se fue dejando consumir por la arena y por la tierra y por toda la maleza que va creciendo alrededor, y ya no se hablaba del lugar de la ciudad de Cafarnaúm. Además, la piedra de aquel lugar, sobre todo la piedra de la sinagoga blanca, pues fue llevada de allí para otros lugares y fue empleada en construcciones en otras ciudades, hasta que los padres franciscanos ya comenzaron todo este gran trabajo de arqueología que ha permitido ir sacando, ¿cierto?, a la luz e ir dejando que se vea bien clarito cómo era la ciudad de Cafarnaúm. Entonces, por ejemplo, poder llegar casi que a reconstruir la sinagoga es una maravilla, también a establecer la casa de Pedro y a ir situando los barrios, ¿no? Las pequeñas, lo que se va a llamar las ínsulas, los pequeños barrios, o las pequeñas, los pequeños, digamos, lugares o, como dijera yo, asentamientos de casas de familia, pero agrupaditos como muy ordenadamente, porque la ciudad es muy ordenada, tiene un orden, no es una ciudad desordenada donde llegaban y construían aquí, así, así, ya está, no, la ciudad tiene un orden, ¿sí? Es muy bien trabajadita la ciudad. Entonces, aquí vemos a la izquierda de ustedes tenemos como el plano de la ciudad. Y a su derecha tenemos, pues, lo que vemos desde el aire de las ruinas de la ciudad. Ahora entonces, aquí la tenemos de nuevo, vamos a situar el plano sobre la ciudad. Yo traté, con mis propios medios y mis pocos medios, de irlo organizando de esa manera, ¿cierto? De irlo ubicando de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos ya con el mapita sobrepuesto, no? Se notó bien lo que hicimos, ¿verdad? Estamos sobreponiendo el mapa para poder ubicar los lugares. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la sinagoga, que ya se estableció que es aquí. ¿Sí? No hay duda. Además, las ruinas lo muestran bien clarito. La famosa ínsula sacra, ¿cierto? La ínsula es como la isla sagrada, el lugar, esta región, este pedacito, ¿cierto? Aquí, donde estaba el octágono del que veníamos hablando. Y ese octágono, pues es lo que se ha constituido para nosotros y para la tradición
como la casa de Pedro, como la casa de Pedro. Y tendríamos también ubicado, pues, los pequeños barrios que van apareciendo, ¿cierto? Los pequeños barrios que van apareciendo. Entonces, 3 lugares importantes para nosotros, o 2 de manera particular, la sinagoga, que ya sabemos dónde está ubicada, y la ínsula sacra. Aquí vamos ya a ir ubicándonos un poquito más, entonces. La sinagoga, hablemos de la sinagoga de Cafarnaum. A ver, nosotros sabemos bien, si quieren podemos ahora sí ya empezar a utilizar nuestra Biblia. Ya vamos a empezar a utilizar nuestra Biblia aquí. Entonces, como yo sé que la tienen a la mano, vamos a buscar algunos textos bíblicos, ¿verdad? Nosotros sabemos bien que, por ejemplo, de la sinagoga, vamos a encontrar la curación del criado del centurión también, la vamos a encontrar, pero cuando Jesús tomó la palabra en la sinagoga de Cafarnaúm. Si quieren, comencemos por allí. Hay un texto bíblico que nos habla de ello, y sería el texto de Marcos 1:21. Entonces yo voy a buscar acá, lo voy a leer para no hacer tanto desorden como que alguien se ponga a leer, aunque sería muy bueno que ustedes también me colaboraran, pero yo voy a ir leyendo acá. Marcos 1, les decía Marcos 1:21, porque Marcos comienza situándonos a Jesús prácticamente en Cafarnaúm. 1:21. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar, ¿no? Y luego viene pues una sanación, ya empiezan a venir las sanaciones en Cafarnaúm. ¿Qué sinagoga entonces es de la que estamos hablando cuando habla Marcos? No estamos hablando de la sinagoga que hoy alcanzamos a percibir, grande, blanca, muy bonita, sino que estaríamos hablando como de esta sinagoga, esta que tenemos acá. Ustedes la ven aquí, ¿cierto? De esta sinagoga que tenemos acá. No sé si yo más adelante la tengo. Déjenme avanzar. Esta, ¿cierto? Esta sinagoga que tenemos acá. Estaríamos hablando de una construcción de este tipo, más o menos, y que sí era grande, o sea, sí era una gran sinagoga. ¿Dónde se ubicaba la sinagoga en un pueblo judío? Siempre se trataba de que ella estuviera construida en una parte alta, es decir, ella siempre debía, digamos, delimitarse un poquito, no ser igual a todas las casas de familia, sino estar como mostrando un lugar superior. Entonces ella estaba construida en altura. Y tenemos una sinagoga grande, muy grande, espaciosa, sin duda con el lugar para los hombres, el lugar para las mujeres, como era la tradición, y una sinagoga que congregaba a una comunidad que no debía ser tan pequeña. Más o menos se dice que Cafarnaúm tenía unas 6 hectáreas y que podía llegar como a unos 10,000 habitantes. Entonces, pues tampoco era que fuera tan pequeñito. Y si la mayoría de habitantes de la zona eran judíos, como lo suponemos, pues la sinagoga debía ser grande, ¿no? Para acoger unos 10,000 habitantes que posiblemente llegó a tener Cafarnaúm. Ay, no. ¿Para qué nos llamara por teléfono sabiendo que estamos Fanny aquí? Yolanda, le voy a Qué apagar boba. el micrófono. Victoria. Fanny Yolanda. A ver, ya, se lo apagamos. Listo, toca que apaguen sus micrófonos para que no nos interrumpamos mutuamente. Listo, entonces nos imaginamos, esta sinagoga es la que ha sido más o menos pensada por los arqueólogos y reconstruida siguiendo la tradición de sinagogas judías de la época de Jesús. Son las sinagogas que nosotros tenemos la habitud de llamar sinagogas del segundo templo. Son las sinagogas del segundo templo, y pues sí, todas las sinagogas son del segundo templo, porque las sinagogas comienzan a construirse después del retorno de Babilonia, ¿verdad? Entonces son las sinagogas del segundo templo. Bien, entonces me voy a retroceder de nuevo aquí. A ver si puedo, ya para atrás aquí. Tengo que poner el cursor acá, ya. Esa sería la sinagoga que visitó Jesús, ¿verdad? Donde estuvo Jesús, y alrededor también, sin duda, debió enseñar alrededor de la sinagoga. También Lucas creo que trae un texto bíblico que nos habla de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Y Juan 6,
también, Juan 6:54, también nos habla de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Marta Cecilia, creo que tiene la mano levantada. ¿O no? Marta Cecilia Dávila. Veo que Sí, está levantada Anita, pero no Pero- expresa su pregunta. Ajá, Bueno, entonces tiene la manito levantada. Ahí Juliana está atenta, bien. sí. Ya vamos a mirar ahorita la diferencia con la sinagoga blanca de ahorita, que es la moderna, la del siglo IV. ¿En qué estaba construida esta sinagoga? Esta sinagoga estaba construida en una piedra basáltica negra, porque la mayoría de construcciones son más o menos de este color, ¿cierto? Que nosotros vamos a ver en la región, es con una piedra basáltica negra. Eso hizo pues que los arqueólogos se dieran cuenta, pues que las sinagogas también eran de épocas distintas, ¿cierto? Por el material con el que se construye y se pudiera ver bien cuál es la sinagoga del siglo IV que está construida sobre la sinagoga del siglo I, ¿cierto? Del siglo I o anterior al siglo I, pero de la época de Jesús, podríamos decir, sobre esa sinagoga de la época de Jesús. Entonces, fíjense bien que el terreno que ocupa la sinagoga es bastante amplio. La sinagoga no solo era un lugar para ir a la escucha de la palabra, ¿cierto? Porque para eso se creó la sinagoga, para el lugar de la palabra. La sinagoga es ante todo el lugar de la palabra. Allí no se hacen sacrificios, allí no se ofrecen sacrificios, para eso está el templo. Y la gente iba al templo de Jerusalén para cuestiones de sacrificios. La sinagoga tiene como rol el de convocar a la comunidad alrededor de la palabra. La misma palabra sinagoga quiere decir asamblea, o sea, es el lugar de la asamblea en torno a la palabra. Y sin duda que allí Jesús tuvo que haber también enseñado, ¿cierto? Porque también se enseñaba. También la escuela estaba al lado de la sinagoga, la escuelita para los niños, la yeshiva prácticamente estaba al lado de la sinagoga, entonces era un lugar también social, un lugar también de reuniones del pueblo. Era el lugar donde se hacían las asambleas sociales también para ver cómo se arreglaban cuestiones de la comunidad, pero también y sobre todo el lugar de encuentro con la palabra. Ahí está la sinagoga. Luego aquí tendríamos lo que los arqueólogos han llamado las ínsulas. Las ínsulas son como los barrios, ¿sí? Agrupamiento de casas. Una ínsula aquí, otra ínsula allá, y aquí pues tendríamos lo que llamamos la ínsula sacra o llamada Casa de Pedro, que la tradición también lo remonta hasta el siglo I, ¿cierto? Es una casa construida o que se fue haciendo luego una construcción, porque me imagino que en un inicio era una casa como todas las demás, pero luego se quiso que esa construcción tuviera una forma octogonal, que es muy simbólica. Esto de la forma octogonal es muy, pero muy simbólico. ¿Por qué? Porque el 8 se constituyó para los primeros cristianos en un símbolo, ¿cierto? O en un número que simbolizaba la resurrección, el octavo día. Entonces, es interesante, los baptisterios también de la época tenían forma octagonal, ¿cierto? Tenían forma octagonal y pues la casa de Pedro se quiso que tuviera, y eso es seguro que eso fue querido por los cristianos del primer siglo, una forma octogonal que hasta el día de hoy se puede observar. ¿Qué vemos nosotros aquí donde yo coloqué 120 metros? Y aquí dice que es el cardo máximo, ¿cierto? De aproximadamente 125, 120, 125 metros. Pues es interesante porque es como un estilo de ciudad romana también, ¿no? Helenística, romana. Es decir, una construcción donde hay una vía principal, aunque aquí también podría haber una vía alterna al cardo, ¿cierto? Una vía principal que atravesaba la ciudad de norte a sur. Entonces permitía comunicar la sinagoga, diríamos, con las casas, y miren que la casa de Pedro, o la ínsula sacra, tiene una salida hacia el cardo máximo. O sea que por aquí podríamos imaginarnos a la comunidad o a la familia de la casa de Pedro o a Jesús y sus discípulos
transitando por esta vía para ir hacia la sinagoga y salir de la sinagoga hacia la casa de Pedro. Y eso también lo podríamos leer bien en el Evangelio de San Marcos, si quieren ustedes. Dice en el capítulo 2, 1. Después de unos días volvió a Cafarnaúm y se corrió la voz de que estaba en casa. ¿En cuál casa? Pues en la casa de Pedro, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros la casa de Pedro es el lugar donde hablamos de la casa de Jesús, ¿cierto? Y se corrió la voz de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta y él les anunciaba la palabra. Llegaron unos llevando un paralítico, ahora vamos a ver un poquito cómo sería una construcción de esas casas, ¿cierto? Llevando un paralítico entre 4 y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús su fe, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bien, pero si yo me voy un poquito hacia atrás, hacia el texto que estábamos leyendo hace un momento en el capítulo 1, versículo 29, miren lo que dice. Después salió de la sinagoga, nos lo imaginamos saliendo aquí de la sinagoga, de esta sinagoga o de este estilo que era la sinagoga, ¿cierto? No voy a afirmar lo que era exactamente así. Se cree que podía ser así, ¿cierto? Salía de la sinagoga con Santiago y Juan y se dirigió a la casa de Simón y Andrés. Entonces imaginémonos a Jesús saliendo de la sinagoga y descendiendo por esta vía, por el cardo máximo, para ir hacia la casa de Pedro, ¿cierto? Y allí tendrá lugar la sanación, ¿cierto? De la suegra de Pedro, de la suegra de Pedro. Y dice el texto, después en el versículo 32, al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Eso sabemos. Toda la población se agolpaba a la puerta, como que uno se imagina a todo el mundo parado acá, ¿cierto? Aquí, a la entrada de la casa de Pedro. Toda la población se agolpaba a la puerta, más o menos por aquí, donde tengo el cursor, parados aquí, esperando para que el Señor los socorriera. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó muchos enfermos de dolencias diversas. Voy a apagarle el micrófono a Mara, ¿será? Anita, sí, por favor, es que tuve un inconveniente de conexión. ¿Me puedes dejar nuevamente como cohospedador? Claro que sí. Gracias. Pero no logro. Amara, si quieres apagar tu micrófono, te agradeceríamos ya. Y los que lo tengan abierto. Bien. Entonces, me estaba situando acá, pero porque quiero ir más allácito en el versículo 35. Muy de madrugada, o sea, uno se imagina a Jesús durmiendo aquí en la casa de Pedro, ¿cierto? En esta casa, y pues en una casa con mucha gente. Yo me imagino mucha gente habitando allí. Dice, muy de madrugada se levantó y salió a un lugar despoblado donde estuvo orando. ¿Cómo sería el gentío, cierto? ¿Y cómo sería la cantidad de gente también que podía habitar en una casa? Porque eran familias grandes. No nos imaginemos las familias como las nuestras, muy pequeñitas. No, son familias patriarcales, familias grandes donde muchas veces reside el padre de familia y los hijos con sus pequeñas familias también. O sea, se convierten en casas muy grandes, donde hay mucha gente, mujeres, niños, hombres. Entonces debe haber mucho, ¿cómo dijera yo? Mucha gente pasando por aquí, por allí, por allí. Y dice que Jesús se fue a un lugar despoblado donde se fue a orar. Pues claro, debía salir de esa cantidad de ruido para irse a un lugar más solitario. Simón y sus compañeros salieron tras él, o sea, todos dormían en la misma casa. ¿Sí? Porque dice que Simón y sus compañeros salieron tras él y cuando lo alcanzaron le dijeron, todos te están buscando. ¿Sí? Ya como que esto nos ayuda a imaginar la situación. Aquí hay una casa que podría ser una de las casas más importantes y elegantes de la zona, porque dicen que aquí donde dice Ínsula 3 se situaban las mejores casas que se han ido descubriendo
que eran las mejores casas, las más amplias, ¿cierto? Miren aquí hasta con terracitas y toda la cosa. Y hacia este lugar estaban casas un poquito más sencillas, casas más sencillas, más pequeñitas, más sencillas. Entonces, a lo mejor este era el barrio de los que tenían un poquito más de modos, ¿cierto? Un poquito más de bienes, y este sería el barrio de los más sencillos, como en todo lugar, el norte y el sur, el oriente y el occidente. Podría ser algo así, ¿de acuerdo? Podría ser algo así. Ya nos vamos a detallar un poquito más en la casa de Pedro. Entonces, nos vamos situando. Bien, aquí tenemos la sinagoga, que pudo haber sido así, la de la época de Jesús. Y me adelanté mucho. Y aquí tendríamos lo que podríamos decir, comenzando a ver un poquito, la sinagoga ya del siglo IV, ¿cierto? La sinagoga del siglo IV. Entonces, si tenemos una sinagoga tan grande, ¿cierto? Y con tanto detalle, con capiteles tan importantes, con, digamos, es que es una ciudad muy importante, ¿cierto? Es muy importante, una ciudad importante. La sinagoga lo muestra, ¿no? La sinagoga lo muestra. Debe haber también gente que aportaba para poder construir esta sinagoga y poder comprar, pues, la piedra que se necesitaba. Entonces, fíjense bien la diferencia, ahí se nota un poquito entre la piedra de la sinagoga y la piedra de las casas, que son aquí, de las casas de familia, ¿cierto? Yo les hablaba de una piedra basáltica negra, es esa, mientras que la piedra de la sinagoga es una piedra de calidad, una piedra mucho más rebuscada, podríamos decir, es una piedra blanca. Aquí tenemos ya las proporciones de la sinagoga. Hoy está un poco más levantada, hoy tiene más elementos que se le han ido colocando porque eso ha sido un trabajo arduo y también se ha ido repertoriando piedra por piedra para saber dónde ubicarla y poder reconstruir la sinagoga. Es una maravilla, la sinagoga es una maravilla, es una maravilla. Ahí ustedes ven las columnas, se logran ver los capiteles, se ven digamos, las puertas, los lugares. Posiblemente esta parte sea la parte, pues la más importante, la parte de los varones, ¿cierto? Y esta sea la parte de las mujeres. En esta parte, por acá se han encontrado en las piedras, se han encontrado cincelados ahí, escritos, tallados, digamos, juegos que se dice que eran juegos de niños, pero que parecen ser los juegos también de los soldados romanos. De los soldados romanos se han encontrado. ¿Por qué? Porque allí en este lugar había también una guarnición romana, una centuria, por eso se habla del centurión. Y acuérdense que es un lugar de frontera y que estamos sobre la vía Maris, entonces tiene razón de que haya allí también una centuria, un centurión con sus 100 soldados, ¿cierto? Que es más o menos lo que se cree que era una centuria. Entonces aquí tenemos pues la sinagoga. Véanla cómo es de linda. Hay escaleras, claro. ¿Por qué? Porque pues ella está en un lugar mucho más alto que el resto de la ciudad. Aquí ya tenemos más cerquita de nosotros, viéndola un poquito más cerca, la sinagoga. La sinagoga de Cafarnaúm. Yo creo que podríamos leer uno de los textos que tengan que ver con el centurión. ¿Sí? Vamos a verlo vamos a irnos a ver, un momentico, buscamos, yo creo que en Mateo podríamos encontrar. Si quieren, estuvimos en Marcos, vamos a adelantarnos o atrasarnos más bien a Mateo en el capítulo 4 para ir encontrando algunos detalles también que tengamos que ver con Cafarnaúm como centro de actividades de Jesús. En el capítulo 4, perdón, versículo 13 de Mateo dice: salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm junto al lago. Allí lo tenemos y por eso viene luego el texto del llamado de los primeros discípulos que tienen que ver con la ciudad de Cafarnaúm y la ubicación cerca al lago. Estoy buscando acá el del centurión.
Ujú. Pero bueno, mientras lo encuentro, Julianita me ayuda a encontrarlo, yo voy a seguir hablando acá. Ya, voy a seguir aquí hablando. Entonces, aquí tendríamos la sinagoga de Cafarnaúm. Ya vemos la piedra, vemos la ubicación, ya también Anita, sabemos. Sí, sí, Mateo Juliana. 8, Mateo 8, 5 y siguientes. Entonces, si lo lees, Juliana, Claro que Mateo sí. 8, 5 y 5. Dice, al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado yace en casa, paralítico, con terribles sufrimientos. Jesús le contestó, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, vete, y va. Y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego Muy dijo bien. Jesús al centurión, ve y que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Listo. Entonces, ustedes ven, pues, cómo también allí convivían, ¿cierto? O estaban cercanos los romanos y los judíos. Se podían relacionar fácilmente en Cafarnaúm. ¿Por qué? ¿Por qué van a buscar a Jesús? ¿Cierto? ¿Por qué van a buscar a Jesús? Y nosotros sabemos que el centurión también colaboró en la sinagoga, colaboraba en la sinagoga y colaboraba para la construcción de la sinagoga y quizás para el mantenimiento de la sinagoga. Pero vuelvo a repetirlo, esta sinagoga que vemos no es la sinagoga de la época de Jesús, porque la sinagoga de la época de Jesús prácticamente está bajo esta sinagoga. Bueno, no ella completamente, sino sus ruinas, sus bases están bajo esta sinagoga. Y ella era en basalto negro. Lo que sí estamos seguros es la proporción, ¿no? Las dimensiones de la sinagoga de la época de Jesús prácticamente corresponden a las dimensiones de la sinagoga del siglo IV, que es la que podemos observar hoy cuando visitamos. Aquí es otra vista de esa sinagoga. Y llegamos con esta a lo que sería la casa de Pedro, ¿cierto? El octágono de la casa de Pedro. Esta es una reconstrucción de lo que nosotros veíamos del octágono de la casa de Pedro. Entonces, aquí sería, este sería lo más antiguo que teníamos, ¿cierto? Lo que se encontró como más antiguo, que esto fue lo que permitió también a los arqueólogos, a los padres franciscanos de manera particular, pues atreverse a afirmar que esta era la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque salía de lo común, no se parecía a lo otro, a las otras construcciones que se encontraban, a las otras paredes o muros que se fueron encontrando y donde fueron vislumbrando casas de habitación. Se vio que esto era distinto, que era diferente. Por eso se pensó y que casi se está seguro que esta fue la ínsula sacra en el primer siglo, ¿no? Que aquí fue donde después los cristianos comenzaron a congregarse en torno a la casa de Pedro, diríamos, como una domus familia, ¿cierto? Como una iglesia muy familiar, domus ecclesia, una casa de oración familiar. Entonces, lo del octágono ya sabemos el porqué del 8, ¿verdad? Me devuelvo acá. Y la tendríamos así. Entonces se dice que posiblemente pues tenía una especie de atrio aquí, por donde se llegaba. Esta era la parte que daba sobre el cardo máximo, del que hablamos hace un momento, por donde se llegaba a la casa. Eso permitía que mucha gente se congregara aquí, en este lugar. Y luego, pues tenemos aquí lugares de habitación, ¿cierto? Lugares de habitación de la familia. Y aquí sería el lugar más sagrado, donde se reunían también, o luego se empezaron a reunir los cristianos.
No podemos decir, aquí durmió Jesús, por aquí estuvo Jesús. No, no, no. Lo que sabemos es que este lugar se convirtió en la tradición de los primeros cristianos en el lugar de la casa de Pedro. Y allí se hizo una construcción en forma octagonal, una iglesia doméstica en forma octagonal, y que también pues eso permitió a los arqueólogos afirmar que es allí la casa de Pedro. Sí, la casa de Pedro. Esto ya ves como más o menos se lo imagina uno, como más o menos se lo puede imaginar uno. Entonces vuelvo a adelantarme aquí a lo que encontraron los padres, los que ellos fueron sacando a la luz y cómo fueron vislumbrando y viendo bien el octágono. El octágono. Luego, sobre ese octágono se construyó esto que tenemos ahí, ¿verdad? Que sería la iglesia moderna que tenemos. Algunos dicen que pues es como rara, que no se sabe qué forma tiene, que parece un platillo volador, que no sé qué más, que si es una forma de barca, que si no es una barca. Bueno, yo no sé exactamente qué era lo que quería el arquitecto que lo ideó, pero lo que sí sabemos es que se trató de conservar bajo esta construcción el famoso octágono, la ínsula sacra. O sea, esto también sirve como de protección de esas piedras que están abajo, ¿cierto? Entonces, sobre esta partecita, vuelvo a repetirlo, sobre esto que tenemos aquí, se construyó posteriormente, ya en esta época, en el siglo pasado, ¿cierto? Se construyó esto que es la iglesia sobre la casa de Pedro. Sobre la casa de Pedro. Pues aquí se celebra, desde aquí se ve el mar muy lindo, ¿cierto? Es hermosísima por dentro también, muy linda, pero pues como que uno dice, pues no va con qué, con lo que tenemos aquí, pero bueno, esas son las construcciones que se van haciendo. Entonces aquí también ya podemos ver las otras casas, ¿no? O sea, la ínsula sacra sería esta parte, y aquí podemos ver todo lo que se ha ido encontrando. Ustedes saben que esto es arduo, que esto es... Hola, Anita, Sí, William, ya. El micrófono, William. El micrófono. William, el micrófono, no se oye nada. No se oye. No se oye. Creo que nos está mostrando algo de la asamblea, pero no se oye nada. William. William. Tampoco me oye a mí. Bueno. La región de América Latina y el... Ahora sí lo oímos, pero bueno, no sé qué nos estaba diciendo. Bueno, continuemos entonces. Estaba diciendo que llegar a esto, a tener este lugar arqueológico, ha sido una tarea ardua. Esto es de mucho trabajo, de arqueólogos, ¿cierto? De gente que también va allí voluntariamente a trabajar, ¿no? A ofrecer su trabajo, y dirigido por los padres franciscanos. Dirigido por los padres franciscanos, y pues ustedes ven aquí que es encontrar que esta piedra va con esta piedra, y poder también sacar, ¿no? Sacar a la luz. Pero en el caso de la sinagoga, creo que lo más maravilloso y es poder ubicar cada piedra en el lugar que le corresponde para volver a reconstruir la sinagoga. Bien, otra panorámica acá, otra vista, diríamos, de lo que se ve, ¿no? De lo que se ve de aquí, de la sinagoga, cómo se vería esto acá. Y aquí podemos ver la cúpula y las cruces de la iglesia ortodoxa. Y se nota mejor aquí la piedra negra, ¿verdad? La piedra basáltica, que es propia de las construcciones de la zona. Tiberíades es así, con mucha piedra negra. Los otros pueblitos alrededor también tienen mucha piedra basáltica. Bien, aquí me adelanto. Y este, por ejemplo, es uno de los capiteles, ¿cierto? Miren la hermosura, que todavía no está ubicado en la sinagoga. Todavía no está ubicado en la sinagoga, pero los tienen todos repertoriados con su número para poder algún día ubicarlos. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta piedra blanca? Nosotros alcanzamos a ver aquí, por ejemplo, el Arca de la Alianza, ¿no? Ellos tienen grabado
Esas piedras tienen grabados muy interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el Arca de la Alianza, nosotros tenemos la menorá, tenemos algunos elementos que muestran la decoración de esta gran sinagoga del siglo IV y cómo pues las sinagogas eran decoradas, cómo estaban organizadas, ¿no? Para los arqueólogos estas son piezas de gran valor. Aquí tenemos otra, ¿cierto? Un capitel, ¿cierto? De una de las columnas. ¿Y qué vemos acá? Pues logramos ver una menorá. Una menorá, ¿cierto? Que decoraban, cómo los arreglaban, cómo los decoraban. Y logramos ver aquí una hermosa menorá. Aquí vemos también algo muy interesante. ¿Y qué vemos acá? Vemos piedras de molino. Las piedras de molino, de los molinos de aceitunas, ¿cierto? De aceite. Entonces, vemos también esas piedras allí que mostraban pues la vida cotidiana de un pueblo, la vida cotidiana de los pueblos de la época de Jesús. Entonces se han encontrado piedras de molino, de donde cómo se hacía el aceite, y eso también pues nos ayuda a tener idea de la vida en estas casas. Aquí tenemos una vista ya más hacia el lago de Galilea, ¿cierto? Más hacia el lago de Galilea. Aquí tenemos de nuevo el lago de Galilea, hermosísimo, lindísimo, la cúpula o las cúpulas de la iglesia ortodoxa. Ellos también están haciendo trabajo, ellos también hacen su trabajo, pero pues nosotros visitamos de manera particular y donde le dedicamos mucho más tiempo es a la ciudad de Cafarnaúm. Y aquí tenemos algo interesante que se encontró también en Cafarnaúm, es un mosaico. ¿Por qué? Porque este mosaico pues permite ver varios elementos acá, pero deja ver una barca. Deja ver una barca, más o menos cómo eran construidas las barcas que navegaban en el lago de Galilea, más o menos la deja ver, y que corresponde, porque eso es un mosaico del siglo I, ¿cierto? Corresponde, siglo IV, creo que es más o menos, corresponde con la barca que fue encontrada en Guinosar. Una barca que se dice que es la barca de Jesús y sus discípulos, y la llaman la barca de Jesús, y es pues muy explotada turísticamente, ¿no? Pero se habla de esta barca como la barca de Jesús y tiene más o menos esta forma. Es una barca que fue encontrada en el año 86, que hubo un descenso en el agua del lago de Galilea y permitió que se encontrara, que algunos pescadores encontraran esta barca, se sacó a la luz, se tuvo cuidado con digamos, la técnica del momento para conservarla y pues hoy se puede ver y está datada por el carbono 14 y todas estas técnicas de datación del siglo I, corresponde al siglo I. Pues no decimos que sea exactamente ni la barca de Pedro ni la barca de Jesús, porque yo creo que Jesús no tenía barca, ¿cierto? Pero es llamada la barca de Jesús. Si ustedes entran a internet pueden averiguar sobre esta barca y se van a dar cuenta que tiene la formita que tiene la barca del mosaico, que es interesante, ¿cierto? Tiene la forma de la barca del mosaico y esto es muy interesante. Bien, voy avanzando aquí, creo que está ya en la última diapositiva. Fray William, si usted quiere, ubíquese en un lugar donde nos pueda hablar un poquito ahorita. Porque ahí lo que estamos viendo allá, hacia atrás, es a la asamblea. Y no sé si me estará oyendo a mí o no. Pues aquí tenemos un grupo de peregrinos. Creo que es el primer grupo. No me acuerdo de qué grupo es. No, este es el último grupo. Creo que es el de 2019. Es un grupo de peregrinos y estamos ahí reunidos al lado de una de las estatuas de Pedro. Ahí está Pedro y creo que ahí también está un pescadito, porque allí también es el lugar donde se paga el impuesto al César, ¿cierto? Este es allí también el lugar donde se paga el impuesto, entonces también ahí se hace memoria de aquel acontecimiento, ¿no? Cuando el Señor dice, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces allí hay una estatua de Pedro y pues allí hay una foto panorámica de los peregrinos. Creo que esta es la última. Sí, esta es la última. Y con esto
pues hemos hecho un recorrido por Cafarnaúm. Así que ahorita, si ustedes quieren, podemos conversar un rato sobre esto que hemos expuesto, cómo les ha parecido, creen que es una información pertinente. Si hay alguna pregunta y la podemos responder, pues con mucho gusto, para eso estamos acá. A ver, vamos a escucharnos entre nosotros un momentito. Para hacer la participación en orden, bien puedan levantar la manito y de esa manera yo les habilitaré el micrófono para que puedan expresar su pregunta o comentario. A ver. Parece que todo es claro. No hay necesidad de preguntas. No, interesante, hermana Ana Francisca. Bueno, Ana Lucena. Genial estos encuentros virtuales tan lindos para volver a recordar lo de la peregrinación y lo de la Biblia. Me parece importantísimo, muy bueno. Muchas gracias, hermana. Bueno. Todo está claro. Para mí todo está claro lo que ha dicho. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Allá, Nelson. Dime, Nelson. Hola, hermanita, buenas tardes. Un abrazo muy especial para todos. Una pregunta, hermano. Las sinagogas que nos estaba explicando la hermana, son más o menos del siglo IV después de Cristo, de nuestro Señor. La grande que vimos, ¿no? La grande, diremos. Pero ella está construida sobre una mucho más antigua. La que está al norte de la casa de Pedro. Sí. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿esa está construida sobre una sinagoga que está tapada? Que esa sí era la original donde el maestro Jesús de pronto participó. Pero la casa de Pedro, ¿sí? Sí. ¿Esa sí es del siglo I? O sea, de la época de Jesús. O sea, lo que tenemos más o menos de la época de Jesús con lo de la casa de Pedro, vendría a ser, voy a proyectar de nuevo acá, vendría a ser el octágono. El octágono, sí. Sí, el famoso octágono. A ver, entonces aquí vamos a compartir. O sea, para decir, porque que digamos, no, tenemos una casa, no. Una casa, no. Lo que tendríamos sería, a ver, el aquí, octágono. el octágono. Sí, ahí más o menos ven. El octágono. Hermana, ¿y esa figura en octágono tiene algún significado? Sí, yo no sé si no me alcanzaste a oír eso. Yo decía que, pero no de Pedro. Yo no creo que la casa de Pedro haya sido construida como un octágono, no. Pero sí después de la resurrección, que es lo más seguro, cuando los cristianos comienzan a congregarse en esta casa, la casa de Pedro debió ser como una casa normal, una casa de familia normal, quizás más grande porque eran muchos, se reunía mucha gente allí, no sabemos, pero una casa, porque si vivía la suegra, ¿no? Si vivía Pedro con la esposa, la suegra, más los hermanos de Pedro, eso me imagino que era un mundo, pues debía ser una casa grande, pero una casa de la época, una casa de la época. Luego entonces, después, hablemos nosotros de siglo I, finales, siglo II, comienza a congregarse allí la comunidad cristiana. Y es donde la casa en forma octagonal se vuelve importante. ¿Sí? Porque entonces ya, por el hecho de la resurrección, diríamos, ¿cierto? Esta construcción tiene su significado, tiene su sentido, porque el 8 es un símbolo de la resurrección. El 8. Para hablar del octavo día. O sea, los cristianos no decían que Jesús resucitó el séptimo día, o digamos, o el primer día de la semana, que lo dicen los evangelios, ¿cierto? Sino que el primer día de la semana, ese primer día de la semana se convierte en un octavo día. Y es el día por excelencia. Por eso hablamos quizás de la octava de Pascua también, ¿cierto? O sea, el octavo día es el día por excelencia. Es el día de la resurrección. Es un día que dura. Es un día que dura, y que dura, ¿cierto? Que no se acaba. Entonces, el 8 comenzó a tener una significación. Pero ya en el judaísmo el 8 era importante, porque el 8 simbolizaba la resurrección en la época rabínica. Entonces, yo creo que más bien es, no tanto por lo rabínico, sino por el hecho de la resurrección,
que el número 8 comienza a ser tan importante que los cristianos comienzan a construir teniendo en cuenta este número, ¿no? Por ejemplo, yo decía los bautisterios en forma octogonal. Había muchos bautisterios en forma octogonal. Y pues aquí tenemos la casa de Pedro, digamos, sobre la casa de Pedro, esta construcción en forma octogonal. No sé si más o menos aclara un poquito. Sí, señora. Muchas gracias, hermano. Sí, acuérdense que, miren, yo pienso que para nosotros los signos, los símbolos son muy importantes. ¿Cierto? Son muy importantes. A veces no quisiéramos tener nada, que todo fuera listo, díganos, es así y es así, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos esa parte del símbolo, esa parte, ¿no? La necesitamos mucho. Entonces, por ejemplo, saber esto del 8 es interesante. Es interesante cuando uno visita construcciones cristianas muy antiguas y uno las encuentra en forma octagonal, uno dice, ah, ya sabemos por qué era en forma octagonal. Bueno, yo veo que Inésita, Sor Inés tiene la mano levantada. Sí, gracias. Discúlpame que no pongo la cámara, estoy con una gripa de esas que no quiero pasarla. Sí. Ana Francisca, sobre todo para darte las gracias. De verdad que fue un momento muy significativo para mí. Estuve recordando de manera muy vívida la peregrinación del 19, en donde tuvimos esta bella oportunidad de conocer, de hacer este recorrido que tú nos has hecho hoy. Y tengo muy presente la casa de Pedro, la Eucaristía que tuvimos en la capilla, y pienso que además estaban trabajando todavía en esa reconstrucción, ¿cierto? Sí, todavía. Creo que la siguen. Yo creo que hoy ya es un poco diferente a lo que nosotros tuvimos oportunidad de conocer en el 19, ¿cierto? Pues digamos que se siguen trabajando. Ustedes saben que Israel en general es un campo arqueológico siempre en trabajo permanente. Entonces, no sabríamos decir exactamente, pero siempre uno encuentra algo nuevo. Siempre encuentra algo nuevo. Sí. Y lo mismo, nuevas apariciones de nuevos pergaminos, ¿cierto? Según nos comentaba nuevos documentos, exactamente. Muy, muy interesante, hermana Ana Francisca, y qué rico que muchas personas que escucharon esto puedan animarse a la peregrinación próxima. Bueno, muchas gracias, me está haciendo propaganda. Miren una cosita, posiblemente esta casa, la casa de Pedro, bueno, yo creo que tendríamos que irnos como una casa más antigua que esta, ¿no? Pero diríamos, la casa de Pedro, pues debía ser la casa más bien de ¿quién? De los suegros de Pedro. Sí, no es tanto la casa de Pedro. Yo la llamaría la casa de los suegros de Pedro, porque pues Pedro no era de ahí, sabemos que Pedro y Andrés, hermanos Andrés, eran de Betsaida, ¿no? De Betsaida. Pero a lo mejor se casaron ahí, miren eso, uno diría, en lugar de la esposa vivir en la casa de los padres de Pedro, pues parece que están en la casa de los suegros de Pedro, si la suegra está ahí, posiblemente, todo eso pues uno lo va deduciendo de los textos evangélicos, ¿cierto? De los textos evangélicos. Y también pues uno dice, bueno, ahí debía vivir más gente, ¿no? Los biblistas, los que se han metido mucho en este tema de la casa de Pedro, dicen, pues allí debía vivir también los cuñados con sus esposas y bueno, un mundo de gente debía vivir en esa casa. A lo mejor era una casa importante en la región, tenía alguna parte, digamos, una cierta relevancia en la región, era una casa importante. Y allí lo que sí estamos seguros es que se alojaba Jesús. Bien, no sé si haya alguien más. En el chat, Anita, hay una pregunta de Elena Celis. Dice, buenas tardes, hermana. ¿En la actualidad ya no existe la casa de Pedro? Si entendí bien, ahora es la construcción octagonal o el nuevo templo. Gracias. Ya, entonces vuelvo a repetir. Entonces, esto es lo más antiguo que tenemos. ¿Sí? Lo más antiguo que tenemos.
Sobre esto se construyó hoy esta que es la iglesia, sobre la casa de Pedro, ¿cierto? Entonces, diríamos, sí tenemos el lugar. O sea, el lugar lo tenemos. Lo que los arqueólogos han dicho y nos han acompañado, y la tradición, y tenemos sobre todo la tradición. La tradición es muy fuerte y la tradición interesa mucho. Entonces, tenemos la tradición de la casa de Pedro, no la vamos a descartar. Pero no tenemos, pues diríamos, no tenemos unas ruinas que nos permitan decir, así por aquí entraba, por aquí salía, aquí se reunía. No, lo que tenemos son reconstrucciones. Esto que yo presenté aquí es una reconstrucción. ¿Cierto? Una reconstrucción. Ustedes saben que hoy se hace en 3D muchas reconstrucciones, pues esa es una reconstrucción. Una reconstrucción. Y esto que tengo acá es lo más moderno que tenemos sobre la casa de Pedro, que es la iglesia. Nos interesa Cafarnaúm, ¿cierto? Como lugar. Cafarnaúm. Nos interesa saber de la sinagoga. Nos interesa el plano, acuérdense de este planito, este plano me parece importante a mí. Anita, si quieres poner la diapositiva en modo presentación para que se aprecie mejor el detalle. Sí, este plano sí nos parece interesante, ¿no? Este es el que construyeron los padres franciscanos. Ellos eran arqueólogos, los que hicieron todo esto. Entonces, este plano nos parece interesante porque este plano nos permite visualizar la ciudad de Cafarnaúm, ¿no? Y sin duda que aquí falta más porque pues 10.000 habitantes, 10.000 habitantes, ¿cierto? 10.000 habitantes, 6 hectáreas más o menos, 10.000 habitantes, y ver la grandeza de la sinagoga, que creemos que fuera así, las construcciones de las casas, creemos que más o menos fueran así, para poder levantar, como se dice con el relato de la sanación del paralítico, poder levantar el techo, ¿cierto? Estos techos de acá, poderlos levantar, pues era que en las partes más bajas, diríamos, se podían levantar, y lo de arriba también, poderlas levantar, pero eran en paja aquí, madera y paja, la parte de arriba. Bueno, y luego tendríamos aquí la reconstrucción de la casa de Pedro en la ínsula Sacra. O sea, esto es lo que ellos encontraron. Sobre esto encontramos pues la sinagoga del cuarto siglo y seguramente la casa de Pedro del siglo IV. Pero sabemos que debajo de ello está lo más antiguo. Arqueológicamente siempre se habla de capas, ¿no? Siempre se habla de capas. O sea, tenemos una capa, sobre esta se construyó otra ciudad, otra ciudad, otra ciudad y otra ciudad. Ojalá algún día pudiéramos tener la sinagoga tal cual como era, pero pues muy difícil. Muy difícil porque lo que ahora se quiere es reconstruir la sinagoga del siglo IV, que es una hermosura, A ver, espero Vamos con Eduardo y Eduardo. Luego nuevamente Nelson. Primero Eduardo. Muchas gracias, hermana Ana Francisca. Qué dicha verlos de nuevo a todos. Gracias, Eduardo. La pregunta mía va sobre lo que llaman, yo lo pongo entre comillas, maldición de Cafarnaúm en Mateo 23, que está relacionado con una profecía de Isaías. Quisiera que nos ilustraran mucho realmente que eso no es una maldición. Yo realmente no puedo aceptarlo. En un lugar que fue muy privilegiado para Jesús, donde hubo mucho creyente, pero que no sé si sería por la época apostólica, que se habían vuelto incrédulos, y lo que tú nos dices fue abandonada prácticamente. Y después sí, fue desolada. Entonces quisiera que nos aclarara sobre ese texto. Ahí consta que sí, Jesús hizo muchos milagros en esta ciudad. Sí, y Mateo 11, a ver, si quieren vamos a Mateo 11, es el que nos habla de estas palabras de Jesús con Cafarnaúm y con Corazaín, ¿no? 11:23, creo que está acá. 11:23 dice, y tú, Cafarnaúm, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Es que yo creo que Cafarnaúm sí era algo importante, ¿no? Entonces le está diciendo, usted es una ciudad orgullosa. ¿Qué se está creyendo? Pues caerás hasta el abismo, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Yo les digo que el día del juicio será más liviano para Sodoma
que para ti. Pues diríamos, es una manera también que tiene Mateo, porque no lo pongamos en boca de Jesús, sino en boca de quién, del evangelista Mateo. Sí, ya uno dice ahí, bueno, ya como que me cambia la cosa si lo pongo en la boca del evangelista Mateo, hacia el año 80, ¿no? 80, o sea, unos 30, 40, unos, ¿qué más? 50 años después de la muerte de Jesús, está en boca de Mateo. Quizás allí comienza una hostilidad contra los cristianos. ¿Sí? Sí, sí. Si la sinagoga es tan importante, si la sinagoga es tan grande, es porque los judíos de allí tienen mucha, pero mucha, diríamos, mucha importancia, ¿no? Relevancia, tienen mucha relevancia. Entonces uno dice, claro, con la pequeña comunidad cristiana que nace allí, o con la comunidad que comienza a forjarse allí, sin duda las rencillas se dejan ver. Y ahí uno lo entendería mejor, ¿cierto? Uno entendería mejor. Entonces, yo diría, se lo colocamos en boca de Jesús, pero yo lo colocaría más en boca de los primeros cristianos, diciendo, oiga, ciudad de Cafarnaún, usted, donde Jesús hizo tanto bien y sanó a tantas personas, ustedes no creen. Ustedes no creen, ¿cierto? Pues miren, van a ser malditos, o van a recibir una maldición por ahí, ¿cierto? Entonces, leámoslo quizás así, Eduardo. Sí, o sea, ubiquémoslo el texto en el año 80, que uno dice, sí, es que es verdad, una ciudad que recibió tanto, donde se dieron tantas sanaciones y de repente puede ser que se haya convertido después en la ciudad donde a los cristianos les hicieron la vida imposible. Y de verdad que viendo la sinagoga del siglo IV uno dice, sí, tuvo que ser así. O sea, los judíos de la región debieron ser mucho más importantes en número que la pequeña comunidad cristiana. Que tuvieron que huir a Antioquía y Siria. Sí. Bueno, pero muy bien por la pregunta, Eduardo. Gracias, hermana Francisca, de corazón, muy amable. Anita, y quizás para complementar un poco el contexto, ¿no? Digamos que la expresión hace eco de lo que encontramos en Isaías 14:13, sí. Respecto a una serie de denuncias, ¿no? que hace el profeta, en el que se dice, tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Bueno, y sigue, ¿no? Es también un recurso que quizás tiene la comunidad redactora para tomar de textos, oráculos proféticos, y como bien lo expresas, ¿no? Para usarlo a favor del contexto que están viviendo, ¿no? Si antaño Isaías pronuncia una serie de oráculos en contra del mismo orgullo de Judá, de Israel y de Edom, Moab y otros vecinos, pues digamos que se usa ese recurso para aplicarlo esta vez a la difícil relación que tiene entre cristianos y judíos, porque para la época ya se diferenciaban muy bien, ¿no? La comunidad cristiana y la comunidad judía. Sí, y ya Mateo lo deja ver bien, ¿no? Con lo de sus sinagogas y nuestras sinagogas, o sea, estamos como separaditos. Pero para mí la relevancia de la sinagoga, ¿cierto? Hace ver el poderío de la comunidad judía. Bien, no sé, yo veo la mano de Nelson y Nancy. Hermana, sí, una pregunta. No te oímos. Nelson, abre nuevamente tu micrófono, por favor. Sí. Qué pena. Hermana, una pregunta que de pronto me salga del tema de Cafarnaúm, pero cuando nosotros estuvimos allá, fuimos digamos que al otro costado del lago de Galilea. En algún sitio fue donde el Maestro Jesús dio el sermón de las bienaventuranzas, o el sermón, ¿sí? ¿Ese correspondía a Cafarnaúm o ese estaba como por los lados de Tiberíades? Pero lo que le escuché a la hermana es que el Maestro Jesús no haya estado en Tiberíades. No, en Tiberíades no. Voy a devolverme aquí en las diapositivas. Sí. Y nos ubicamos. Al mapa, ya, ahí. ¿Cierto? Entonces nosotros estuvimos hacia este lado, por aquí arribita. O sea, aquí donde dice Cafarnaúm, bájalo, ¿no? Yo sino que lo coloqué grande
para que se viera ahí, pero nosotros estuvimos en el Monte de las Bienaventuranzas un poquito más arriba. Es otra región, pero sí es, diríamos, estamos como en la gran región, pero no es exactamente Cafarnaúm. Ah, ok. No es exactamente Cafarnaúm, es más arriba, es en el monte, ya estamos en el monte. En cambio, Cafarnaúm estábamos situadas a orillas del lago. No sé si te acuerdas que subimos. Sí, señora. Subimos hacia un monte para pues estar en el Monte de Sí, las señora. Bienaventuranzas, lo que llamamos hoy el Monte de las Bienaventuranzas. Sí. Ok, hermana, gracias. Nancy, por allá vi una mano que decía Nancy. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Agradecerle por esta muestra, una ruta gráfica muy dinámica con las imágenes que nos mostró, tanto así que volcó mi imaginación y me imaginaba a Jesús ahí caminando, y cuando usted muestra ese digamos, croquis, puedo apreciar que había una cierta jerarquía, una élite, y en los entornos, con esos cuadritos pequeñitos que supuestamente son casitas, entonces se puede apreciar ahí también que hubo esa clase, esa distinción, ¿no? Y Jesús estuvo vinculado en ello. Entonces quizás también eso repercute que muchos de los cristianos que fueron perseguidos por las personas, ¿no? Que de repente no estaban de acuerdo, pero sí se aprecia en el 4, como dijo, ¿no? Unas parcelas inmensas y algunas casitas tan pequeñitas, ¿no? Entonces, gracias, hermana, ya me ha, de alguna manera me ha graficado el lugar bíblico y ha sido un gusto acompañar. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias, Nancy. Y miren que los relatos bíblicos nos van dejando ver con quién se relacionó Jesús, ¿no? ¿Con quién se relacionó allí? Se relacionó con los más vulnerables, con los más necesitados. Sí, esa fue su tarea, acompañar enfermos, estar allí, diríamos, pues con los pescadores, aunque sabemos bien, hoy en día nosotros no ubicamos a los pescadores como los más bajitos de una sociedad, no, era gente con empleo y con una barca, sin duda, y gente pues que tenía con qué vivir, y tampoco era que fuera lo más, digamos, la gente más ignorante, ¿no? Seguro que también tenían su cierta ilustración, ¿cierto? Pero no estaban en una jerarquía alta, como decía Nancy ahorita, no estaban en la élite que gobernaba, ¿no? No estaban, no, era gente trabajadora. Y el trabajo de Jesús o el acompañamiento de Jesús a esta comunidad de Cafarnaúm es esa. Cuando uno llega a Cafarnaúm, yo no puse ninguna imagen ahí, creo que en la de entrada, en la del afiche de invitación, ahí está esta puertica que ustedes ven acá, ¿cierto? Y en esa puerta dice, bienvenidos a Cafarnaúm, o dice Cafarnaúm, la ciudad de Jesús. ¿Cierto? Después ya se fue llamando así, yo creo que esto es mucho más moderno, en que la llamamos la ciudad de Jesús. Y uno entra, y entra a la ciudad de Jesús, pues porque a uno dice, ay, aquí sí vivió, ¿sí? Pues sabemos que en Nazaret, pues en Nazaret no conocemos ninguna casa donde uno diga, bueno, aquí estuvo. El único lugar donde sabemos que haya una casa donde se quedaba, bueno, de otro lugar más, porque tendríamos a Betania. Yo creo que el año entrante podríamos ir a lo mejor a Betania, a conocer Betania, la casa de Marta, María y Lázaro, y cómo Jesús llegaba allí, cómo salía también, sus entradas y salidas de Betania. Igual podríamos decir de Cafarnaúm. Es un lugar donde Jesús hizo su centro de actividades, ¿cierto? Allí fue donde hizo el principal lugar para desplazarse en el norte. En el norte, o sea, de ahí llegaba y de ahí salía. No era Nazaret, fue Cafarnaúm, el lugar donde residía, pues, o tuvo un tiempo allí, no sabemos cuánto, no podríamos ubicarlo cuánto exactamente, ¿cierto? Pero sí sabemos por los evangelios que entraba y salía de Cafarnaúm. Y allí fue donde conoció a Mateo también, ¿no? Porque Mateo debía trabajar en uno de esos lugares de impuestos, que estaban ubicados ¿en dónde? Aquí, entre Cafarnaúm y Betsaida. Por aquí, en estos lugares estaban los lugares de impuestos, pues Mateo es uno de los hombres de esa zona,
¿cierto? Que también entró a ser parte de la comunidad de Jesús. Mateo o Leví. Bien, no sé si alguien más quiera participar. Hay una pregunta de Eduardo nuevamente. Mire, muchas gracias. Es con respecto a la relación entre la sinagoga de Nazaret y la sinagoga de Cafarnaúm. En Nazaret Jesús es rechazado de plano. Y realmente uno hubiera pensado que Nazaret hubiera sido el centro de predicación de Jesús. Nazaret parece que en ese tiempo era solamente un campamento. Algo mucho más pequeño, sí. De obreros que trabajaban en Séforis, donde estaba la antigua residencia de Herodes y de los romanos, que después fue Tiberíades, fundada también por Herodes en honor de Tiberio, y donde se destaca más eso. Y la relación que hay entre Cafarnaúm y Magdala, en la relación con el pescado, el mercado del pescado y de la sal y de todo esto. Entonces me parece que es muy bueno relacionar esa relación tanto de Jesús a nivel de trabajo en lo que él se desarrolló y cómo después va a conocer mucho el trabajo de los pescadores, porque él no llega solamente a predicar, trabaja con sus discípulos ahí mismo en el puerto, que está muy cerca a la casa de Pedro. A la casa de Pedro, sí. Y interesante eso que dice Eduardo, ¿no? O sea, la sinagoga de Nazaret, ¿cierto? Un poco cerrada ante la presencia de Jesús, y la de Cafarnaúm, donde Jesús va a la sinagoga y sale de la sinagoga, ¿no? Va y no tiene, parece que no hubiera un conflicto fuerte en la sinagoga. Va y viene, va y viene. Entonces, interesante. Muchas gracias, Eduardo, porque también nos lleva como a buscar otro tema de reflexión. Sí, ¿Jairo es de la misma sinagoga? Sí, de la sinagoga. También dice ahí que era el archisinagogo, ¿cierto? Como el que cuidaba la sinagoga, la protegía. Entonces nosotros tenemos, digamos, es que hay muchos datos sobre Cafarnaúm, muchos. Nos podríamos poner en la tarea de recuperar datos y datos sobre Cafarnaúm y encontraríamos bastantes datos de Cafarnaúm. Muchas gracias. Bien, pues yo creo que con esto, no sé si Padre William está por acá y nos quiere decir una palabrita. Aunque no lo veo. Pero creo que está. Estoy saliendo del auditorio. Ya. Justo yo quise en algún momento pues poner el audio porque se informó sobre la pastoral bíblica, por decirlo de alguna forma, aunque ya no se habla propiamente dicho así, en América Latina. Habría sido interesante también como escuchar esa partecita. Y aparecían obviamente pues algunas fotos nuestras de las actividades que hemos ido poquito a poquito realizando, pero sobre todo fotos sí, que dan cuenta de que el Centro Bíblico también forma parte de la FEBIC. He escuchado con un oído y con el otro pues lo que se decía en la asamblea, pero creo que ha sido una exposición muy completa la que has hecho tú, Anita, y también pues las intervenciones de Juliana han sido como muy oportunas. Agradecerles a todos los que se conectaron hoy día por la confianza y motivarles para que también la parte arqueológica sea un elemento a tener en cuenta para poder leer la Sagrada Escritura con la mayor seriedad posible. Tal vez una de las cosas que se mencionó aquí en la asamblea a la hora de presentar los informes es que tal vez en América Latina está como primando un poquito una interpretación tendiente más al fundamentalismo y a una lectura superficial de las Sagradas Escrituras o a coger algunos textos medio fuera del contexto con una intencionalidad pues precisa, más de corte apologético, pero sin un fundamento académico. Y otro de los puntos que también se mencionó fue el de que no hay el suficiente reconocimiento para la labor bíblica del continente y sobre todo para los biblistas, que hay muy buenos biblistas en el continente y no siempre son como valorados o reconocidos.
Son algunas de las cosas que pude como rescatar del informe que se dio en esta asamblea. Entonces, un abrazo grande para todos. Me dio también alegría ver a algunos ya conocidos, a Eduardo, a Nelson, a su esposa, y a otros más que también pues Muchos participaron peregrinos ahí aquí, con sus Miguel, preguntas. hoy hay muchos peregrinos ¿Cómo? también. Hay muchos peregrinos. Me imagino, sí. Ahí hay más de 114 conectados. He visto yo 114 conexiones, aunque como estoy desde el celular es como medio complicado, medio difícil ver a todos los que están allí. Y como ya les he comentado, pues estaba con un oído en este encuentro nuestro y con el otro oído pues en el otro encuentro aquí en Mar del Plata, desde donde les envío un gran abrazo, un gran saludo. Bueno, muchas gracias, Fray. Muchas gracias. Bien, yo quisiera invitarlos para que terminemos nuestro encuentro con el llamado a Leví, que lo encontramos en Marcos. Léanse el Evangelio de Marcos. Si algún día tienen un ratico, lean el Evangelio de Marcos y subrayen a Cafarnaúm. Son muchísimas las veces que Cafarnaúm va a aparecer en el Evangelio de Marcos, pues en general en los Evangelios, pero Marcos nos da muchas claves de lectura. Entonces dice el texto lo siguiente, capítulo 2, versículo 3. Salió de nuevo a la orilla del lago, ya no lo imaginamos, ¿cierto? ¿De dónde va saliendo? Va saliendo de la casa de Pedro, va saliendo hacia la orilla del lago, y toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Yo creo que también eso es interesante. Enseña en la sinagoga y enseña a la orilla del lago. Lindísimo, ¿no? Enseña en el norte y enseña en el sur. Enseña en un lugar cerrado, diríamos, más de culto, pero también enseña en un lugar abierto, a campo abierto, que sería el lugar del lago. Al pasar vio a Leví de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudadores. Entonces, a lo mejor las mesas estaban por esos lados, ¿no? De los recaudadores de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Mientras estaba comiendo en su casa, dice Marcos, atención, en su casa, que es en la casa de Pedro, ¿cierto? En su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque muchos eran seguidores suyos. Yo creo que esto es una invitación grande para nosotros. Nuestras casas deben ser casas de acogida, donde no se discrimine a nadie. Eso fue la casa de Pedro. O la casa de la suegra de Pedro, ¿no? Repitiendo así, la casa de la suegra, de los suegros de Pedro, fue la casa de la no discriminación, donde todos pudieron entrar, hasta los recaudadores de impuestos, que en la lista de los peores estaban allí. Entre la peor gente, digamos, que se ha encontrado en el Talmud, que dice que los peores de los peores eran prostitutas y recaudadores de impuestos. Pues prostitutas, recaudadores de impuestos y gente mal vista es la que entra a la casa de Pedro. Y la casa de Pedro es una casa abierta. Una casa abierta, una casa para todos, donde todos nos podemos sentir sanados. Allí el Señor sanó a personas de su cuerpo físico, pero también sanó a otros de la discriminación social, como en el caso de Mateo y los recaudadores de impuestos. Entonces pidámosle al Señor que esa sea nuestra iglesia, una iglesia que no discrimine, una iglesia que acoja, una iglesia que sane, como lo fue esta primera iglesia en la casa de Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Por aquí yo vi una pregunta sobre el video. Algo así, por ahí vi. Sí, Anita, están preguntando dónde pueden volver a ver esta conferencia. Entonces, cordialmente invitados a suscribirse al canal de YouTube del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Allí encontrarán no solamente esta conferencia, sino todos los materiales que se han usado en conferencias, ponencias, congresos en los que hemos participado como organizadores y también como profesores participantes. Así que en nuestro canal de YouTube encuentran un material, un repositorio para aprendizaje bíblico verdaderamente que muy sustancioso,
Así que les invitamos a suscribirse a quienes aún no han hecho ese ejercicio. Ustedes ingresan a YouTube, digitan Centro Bíblico Pastoral María de Magdala y allí les sale nuestro canal. De igual manera en el chat dejé el link para que puedan acceder a él. Y para los que estén interesados y estén aquí en Colombia, claro está, porque yo sé que hay conectados de muchas partes, pues los invitamos a ir con nosotros porque es una continuación de esto, ¿cierto? Al lago de Galilea. En este caso no vamos a ir al lago de Galilea, sino al lago de, a ver si lo tengo acá para presentárselo, al lago de Tota, a la laguna de Tota. Porque queremos tener un día, sí, pues lo tengo acá para presentárselo, un día en la laguna más grande de Colombia. Para los que no conocen Colombia, esta es, ay, perdón, estoy presentando el mismo, creo. Sí, es el de Cafarnaún, el de hoy. El de hoy, sí. Entonces, regálenme un segundito y ya les presento este. Entonces, el lago más grande que tenemos, este ya. El lago más grande de Colombia y el que está en más altura, ¿no? El más alto, el más grande y el más alto, que sería la laguna de Tota. Por ahí yo subí un videito con algunas imágenes de lo que donde vamos a estar. Entonces, allí pues vamos a tener una jornadita el 10 de junio para encontrarnos con Jesús en el lago, porque el objetivo es retomar los textos bíblicos alrededor del lago. Salió de nuevo a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Un día de encuentro con el Señor en su palabra y en el pan de la Eucaristía a orillas del lago de Galilea. Y pues vamos, el itinerario es el desayuno en Venta Quemada, salimos del centro bíblico, el almuerzo en el Hotel Rocas Lindas, que es hermosísimo, hermosísimo, y las 11 en Paipa y retorno a Bogotá. Claro que también iremos a visitar a la Virgen de Morcá, ¿no? A Nuestra Señora de la O. Así que invitados para el 10 de junio. No tenemos muchos puestos, son muy poquitos, entonces esperamos pues que se completen prontico estos puesticos que nos faltan. Y al padre William que por favor nos dé algunas Se apagó. Perdón, Eduardo, vuelve a abrir tu micrófono. Que al padre William que tenga la bondad de enviarnos alguna noticia sobre ese encuentro del CEVID, porque es importante, muy curioso que América Latina esté retrocediendo en el estudio bíblico. Entonces nos sorprende, creíamos que estábamos avanzando y nos sorprende a qué han llegado. Y eso vamos más fundamentalistas, decía William, sí, ¿verdad? Sí, estamos volviendo atrás y el puesto que deben ocupar realmente todos los estudiantes de Biblia y de los profesores y todo. Me parece clave todo lo que concluyeron en ese encuentro, padre. Hola, entonces, lo que están haciendo, a ver, esto es una reunión de la Federación Bíblica Católica, que es un organismo internacional, y estamos pues reunidos aquí más de 200 personas de distintos lugares del mundo. Y esta mañana tuvimos ayer fue la misa de apertura, esta mañana tuvimos una actividad pastoral, digamos así, para conocer algunas actividades pastorales aquí en Mar del Plata desde el punto de vista bíblico. Y ahora en la tarde estamos con informes. Hay obviamente delegados por regiones, entonces informes de Europa, de varias regiones de Europa, después también de América, después también un informe económico. Ahorita acaba de terminar el informe de Asia, ¿no? de Asia. Y aquí continuará también el informe de África, entre otras cosas más. Entonces, hoy día es básicamente presentar los informes de lo que se va haciendo, de lo que se viene realizando, algunas problemáticas. Y en ese sentido, cuando se informó desde lo que se hace en América Latina, se dijo de que en el continente, primero los biblistas pues no son siempre muy bien valorados, aunque pueden tener una formación muy buena, muy sólida. Sin embargo, no gozan del reconocimiento que biblistas de otras latitudes pueden tener, es la primera cosa. La segunda cosa también es de que se percibe o se constata un uso de la Sagrada Escritura más para el plano apologético, utilizando textos bíblicos, pero sin su real contexto.
sino solamente textos que pueden ser empleados o que pueden ser tenidos en cuenta como meros aparentemente fundamentos para ciertos elementos doctrinales, ¿no es cierto? Después también de que quizá el continente ha hecho cosas, América Latina ha hecho cosas muy importantes a nivel de Biblia, pero como que se está durmiendo en los laureles. Eso fue también lo que se manifestó allí. En ese sentido, tal vez hay una invitación a ser como más activos en el campo bíblico. Básicamente es eso, así como en síntesis, lo que se ha manifestado, expresado allí. Bueno, William, muchísimas gracias. Muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Ustedes saben que ahí los vamos informando. Muchas gracias y bueno, feliz día de la misericordia. Para todos. Gracias, Padre William. Gracias para todos. Gracias, hermana. Un abrazo, Padre William. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Gracias.